Aquí te enseño cómo hacer un caldo de camarón. En una olla agregar 3 litros de agua. También agregar 2 tomates o jitomates, una cebolla chica, un chile morrón verde, también conocido como pimiento verde, 2 tiras de apio y para darle un sabor picosito, 2 chiles serranos. Y para darle sabor, 3 dientes de ajo bien picados, una cucharada de sal, una cucharada de consomé de camarón, una cucharada de orégano seco, una cucharadita de pimienta negra, 3 hojas de laurel y para darle color una lata de salsa de tomate de 8 onzas. Como esta salsa de tomate de cualquier marca. Revolver muy bien y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar a fuego mediano por 15 minutos. Asegúrate de poner el tiempo, 15 minutos a fuego medio. Después de 15 minutos destapar y agregar 900 gramos que equivalen a 2 libras de camarón sin cabeza. Asegúrate que estén bien lavados, sin cáscara y sin la venita. Y también agregar 700 gramos que equivalen a 1,5 libras de camarón con cabeza y cáscara. En los camarones con cabeza, para removerles la vena, aquí en la segunda vértebra que está aquí, 1, 2, con un picadientes le cortas así para arriba y con los dedos la remueves, así mira. Ok, aquí está. Y si no quieres los camarones con bigotes, simplemente los detienes así la cabeza, los agarras y los jalas. ¿Ok? Revolver, subir la estufa a fuego alto y esperar a que empiece a hervir. Y ya que esté hirviendo, apagamos y nos servimos. Y así quedó este rico y delicioso caldo de camarón. Para que te animes a cocinarlo. Lo acompañas con un poco de limón. Si te gusta el comino en polvo, le puedes agregar un poco. Y si gustas, le puedes poner tu salsa favorita también. Lo acompañas con arroz y con tu cerveza favorita. Anímate a hacer este delicioso caldo de camarón. Fácil de hacer, bien delicioso. Para ahorita en tiempos de frío, cae muy bien. Para un domingo en la mañana. Si te gustó el video, ponle like, compártelo con tus amigos. Visita mi página de YouTube, Francisco en la Cocina, para que mires más recetas. Saludos y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.